El suelo frío del patio presionaba contra su espalda. Elena intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. El cielo giraba sobre ella en un torbellino de colores indefinidos, mientras el sonido lejano de los pájaros se mezclaba con el zumbido en sus oídos. Sus últimas fuerzas se desvanecieron mientras intentaba gritar pidiendo ayuda, pero su voz era apenas un susurro ronco. «Mateo», fue la última palabra que sus labios lograron formar antes de que todo se oscureciera. Cuando abrió los ojos, de nuevo, el techo blanco y las luces fluorescentes del Hospital del Seguro la recibieron con su frialdad característica. El olor a alcohol y desinfectante invadía sus fosas nasales, mientras el sonido rítmico de los aparatos marcaba el paso del tiempo. Elena intentó sentarse, pero un fuerte mareo la hizo desistir. Una enfermera joven se acercó rápidamente. «Señora Elena, qué bueno que despertó. Quédese acostada, por favor». Tuvo un desmayo fuerte y se golpeó la cabeza. Las palabras de la enfermera parecían lejanas, como si vinieran a través de un túnel. Elena cerró los ojos de nuevo y la primera imagen que surgió en su mente fue el rostro de su hijo, Mateo, su único hijo, por quien había dedicado cada minuto de sus 62 años de vida. «Mi hijo», murmuró. «¿Alguien le avisó a mi hijo?» La enfermera dudó un momento. «Sí, señora. Intentamos todos los números que encontramos en su celular». Elena sintió una opresión en el pecho que nada tenía que ver con su condición física. Sabía lo que vendría después. Otra excusa, otra ausencia. ¿Cuánto tiempo llevaba sin ver a Mateo? ¿3 meses? ¿4? Las llamadas, que antes eran semanales, ahora se resumían a rápidas conversaciones mensuales, siempre con la misma excusa. «Estoy muy ocupado, mamá». «La chamba está pesada». «Comenta qué crees que va a pasar y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo». Las horas se hacían eternas en el cuarto del hospital. El celular sobre el buró permanecía silencioso, sin ningún mensaje o llamada de Mateo. Cada vez que una enfermera entraba al cuarto, Elena levantaba la cabeza esperanzada, imaginando que tal vez fuera él, pero nunca lo era. Los recuerdos comenzaron a fluir como un río sin control. Se acordó de las madrugadas vendiendo comida corrida en la puerta de las fábricas, del olor a café cargado que preparaba a las 4 de la mañana para aguantar el día, de las noches interminables cosiendo uniformes escolares, mientras Mateo dormía en el pequeño cuarto de al lado, del frío que calaba los huesos cuando limpiaba el piso del banco antes del amanecer, sus manos ásperas y agrietadas por el producto de limpieza. Cada sacrificio había valido la pena, pensaba ella, mirando sus propias manos ahora arrugadas sobre la sábana blanca del hospital. Mateo se había recibido, conseguido un buen empleo, construido su vida. Eso era lo que importaba, ¿no? Aunque ahora viviera en otra ciudad, aunque sus visitas fueran cada vez más raras. Al tercer día de internación, cuando la soledad ya le pesaba como plomo sobre los hombros, una figura inesperada apareció en la puerta del cuarto. Sofía, su sobrina, hija de su hermana con quien apenas mantenía contacto, estaba parada allí, con los ojos muy abiertos por la preocupación. «¡Tía Elena!». Sofía corrió hasta la cama, abrazándola con cuidado. «¿Por qué nadie me avisó antes? Apenas me enteré ayer». Elena sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero las contuvo. No lloraría. No allí, no ahora. «No tenías que venir, muchacha. No quiero dar molestias». «¿Qué molestias ni qué nada?». Sofía ya estaba arreglando las flores marchitas del florero, acomodando las sábanas, revisando la jarra de agua. «Dejé todo botado y me vine para acá. Usted no se va a quedar sola». Los días siguientes trajeron una rutina que Elena no esperaba. Sofía aparecía tempranito, incluso antes que las enfermeras. Traía fruta fresca, revistas y, lo más importante, su presencia. Peinaba los cabellos canosos de la tía con delicadeza. Le contaba historias, hacía bromas para arrancarle algunas sonrisas. Pero había momentos en que Sofía desaparecía en el baño, y Elena podía escuchar sus sollozos ahogados. La sobrina lloraba a escondidas al ver el sufrimiento silencioso de la tía, especialmente cuando llegaba la hora de visitas y la puerta permanecía cerrada, sin señal de Mateo. Los médicos comenzaron a mostrar preocupación. «Físicamente, está evolucionando bien», dijo el doctor Ramírez durante una visita. «Pero lo emocional está afectando la recuperación. Necesita animarse un poco más, señora». ¿Cómo animarse? Elena pasaba las noches en vela.
mirando el techo del hospital, repasando cada momento de su vida. ¿En qué me equivoqué? ¿Será que lo consentí demasiado? ¿Debería haber sido más dura? ¿O menos protectora? Las preguntas giraban en su mente como un carrusel sin fin. Pasó una semana, y finalmente llegó el día del alta. Sofía trajo ropa limpia y ayudó a Elena a vestirse. Cuando llegó la silla de ruedas para llevarla a la salida, sus ojos estaban secos, pero el corazón le pesaba toneladas. Mateo no había mandado ni siquiera un mensaje. El trayecto a casa fue silencioso. Sofía manejaba con cuidado, lanzando miradas preocupadas a la tía por el espejo retrovisor. Cuando llegaron, Elena descubrió que la sobrina lo había preparado todo. La casa estaba limpia, el refrigerador surtido, y había flores frescas en el buró de su recámara. Pero sobre la mesa de la sala, había algo que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Un sobre. Por la letra del exterior, reconoció inmediatamente la caligrafía de Mateo. Con manos temblorosas, Elena abrió el sobre, mientras Sofía observaba aprensiva desde la puerta de la cocina. La carta comenzaba con un frío "Querida mamá". Las palabras que seguían eran aún más heladas. Mateo informaba que tenía planes de boda. Necesitaba comprar un departamento y solicitaba, no, exigía, que ella vendiera la casa y le entregara la parte que le correspondía por derecho. Elena dejó que la carta se deslizara entre sus dedos temblorosos. El papel cayó silenciosamente sobre el tapete gastado de la sala, ese mismo tapete que había comprado con el dinero de 3 meses vendiendo comida corrida. Sus piernas flaquearon y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Sofía corrió para sostenerla. «Tía, ¿qué pasó? ¿Qué decía la carta?» Pero Elena no podía hablar. Las palabras de Mateo resonaban en su mente como martillazos. «Parte que me corresponde por derecho. Necesito el dinero para fin de mes. Sé que entenderás, mamá». ¿Entender? ¿Cómo entender que su único hijo, aquel por quien sacrificó cada momento de su vida, ahora la viera solo como una fuente de recursos? Atravesó la sala lentamente, sus pasos arrastrados dejando marcas invisibles de dolor en el suelo. Cada rincón de esa casa guardaba un recuerdo. Cada pared tenía una historia que contar. Allí, cerca de la ventana, era donde solía coser uniformes escolares hasta altas horas, con Mateo pequeño durmiendo en su regazo. En la cocina, ¿cuántas madrugadas había pasado preparando comida mientras soñaba con el día en que su hijo se recibiría? «Tía, por favor, dígame qué está pasando», insistió Sofía, su voz cargada de preocupación. Finalmente, Elena se permitió sentarse en el viejo sillón de la sala. Sus manos, marcadas por décadas de trabajo arduo, temblaban al sostener la carta de nuevo. Con voz entrecortada comenzó a leer en voz alta. «Querida mamá, espero que esta carta te encuentre bien. Supe que estabas en el hospital, pero lamentablemente el trabajo ha estado muy intenso y no pude visitarte. Tengo una noticia importante que compartir. Voy a casarme con Regina en 3 meses. Ya encontramos un departamento perfecto para nosotros, pero necesitamos dar el enganche para fin de mes. Como siempre dijiste que la mitad de esta casa sería mi herencia, creo que llegó la hora de venderla y que me pases mi parte. Al fin y al cabo, vives sola y no necesitas tanto espacio. Estoy seguro de que con tu mitad podrás rentar un lugar más pequeño y adecuado para tu edad. Con cariño, Mateo. Comenta qué crees que va a pasar y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía estaba paralizada, con los ojos desorbitados por la incredulidad. Él nunca ni apareció en el hospital, ¿y ahora manda una carta pidiendo dinero? Elena cerró los ojos, dejando que los recuerdos la invadieran de nuevo. Recordó el día en que Mateo, aún adolescente, tuvo una crisis de asma muy fuerte. Ella había corrido 3 kilómetros bajo la lluvia hasta el hospital más cercano, cargándolo en brazos. Pasó 72 horas sin dormir junto a su cama, rezando, implorándole a Dios que salvara a su niño. En aquella época, había jurado que haría cualquier cosa por él. Vendió el único par de aretes de oro que tenía, herencia de su mamá, para pagar las medicinas. Trabajó doble, triple, aceptó hacer limpiezas extra, lavó ropa ajena, todo para asegurarse de que él tuviera el mejor tratamiento posible. «¿Sabes, Sofía?», comenzó Elena, su voz sorprendentemente firme. «Cuando tu primo era pequeño, tenía un sueño. Quería ser médico.
Yo me reí en ese entonces, no de burla, sino de miedo. ¿Cómo una lavandera iba a poder pagar una carrera de medicina? Sofía se sentó a los pies de la tía, tomando sus manos callosas entre las suyas. Elena continuó. Pero él solito cambió de idea. Dijo que quería estudiar administración, que daba más dinero. Debí darme cuenta ahí. Él ya estaba cambiando. Ya era diferente. Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por el rostro arrugado de Elena, pero su voz no flaqueó. No me arrepiento de nada de lo que hice por él. Cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada dolor de espalda de tanto trabajar. Lo que me duele es darme cuenta de que, para él, todo eso no significó nada. Esa noche, mientras Sofía dormía en el cuarto de huéspedes, Elena permaneció despierta. Sentada en el pequeño patio trasero, observaba las estrellas con la mirada perdida. Su mente vagaba hacia un lugar que hacía mucho no visitaba. El día en que, aún joven, había tomado una decisión que nadie sabía. En aquella época, trabajando como afanadora en un despacho de abogados, había escuchado una conversación sobre un terreno que iban a vender muy barato. Era una zona que, según los abogados, iba a subir de valor en el futuro. Elena, aunque no entendía mucho de inversiones, decidió arriesgarse. Vendió el terrenito que había heredado de su papá, juntó todos sus ahorros y compró el terreno. La escritura de propiedad había estado guardada durante años en el fondo de un cajón, entre fotografías antiguas y tarjetas amarillentas. Ese pedazo de papel representaba su única garantía de independencia, su secreto mejor guardado. Ni Mateo sabía de su existencia. Ahora, sentada allí en el patio, Elena sentía algo diferente crecer en su pecho. Ya no era solo dolor o decepción. Era una certeza silenciosa, una fuerza que venía de algún lugar profundo de su ser. Por primera vez en muchos años comenzaba a pensar en sí misma, en su propio futuro. El amanecer la encontró todavía despierta, pero con una decisión tomada. Cuando Sofía despertó y vino a ver cómo estaba, encontró a la tía vestida, peinada y con una expresión serena en el rostro. «Sofía, mi niña, necesito que me ayudes con algunas cosas hoy», dijo Elena, su voz calmada pero decidida. «Primero, vamos a la notaría. Después, quiero que me lleves a ver algunas casas en un pueblo». La sobrina frunció el ceño, confundida. «Pero tía, ¿y la carta de Mateo? ¿No le va a responder?» Elena tomó su bolsa, acomodó el rebozo sobre sus hombros y respondió con una tranquilidad que la sorprendió hasta a ella misma. «Algunas respuestas no necesitan palabras, mi niña. Necesitan acciones». Mientras caminaban hacia el coche, Elena miró una última vez la casa donde había criado a su hijo. Cada ladrillo de esas paredes había sido comprado con el sudor de su trabajo. Cada mueble tenía una historia de sacrificio. Pero ahora, por primera vez en su vida, no era en su hijo en quien pensaba. Era en sí misma. Lo que nadie sabía, ni siquiera Sofía, era que aquella decisión aparentemente impulsiva se había gestado durante largas noches de reflexión en el hospital. La ausencia de Mateo durante su internación había abierto una herida profunda, pero también había despertado algo que había estado dormido por décadas: su propia voluntad. La notaría estaba prácticamente vacía esa mañana de martes. El ventilador de techo giraba perezosamente, esparciendo el aire tibio por el ambiente. Elena sostenía firmemente su bolsa contra el pecho, donde guardaba los documentos que cambiarían su vida para siempre. A su lado, Sofía observaba a la tía con una mezcla de preocupación y admiración. «Señora Elena Martínez», llamó la empleada de la notaría, una mujer de mediana edad con gafas de armazón grueso. «Pase, por favor». Dentro de la pequeña y ordenada oficina, Elena sacó de la bolsa primero la escritura de la casa. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de una emoción contenida que burbujeaba en su pecho. Enseguida, sacó el documento amarillento que había guardado por tantos años, la escritura del terreno. «Quiero vender mi casa», dijo ella, su voz firme. «Y también necesito verificar la situación de este terreno». La empleada examinó los 500 documentos con atención profesional. Sus ojos se abrieron un poco más al verificar la ubicación del terreno. «Señora Elena, ¿usted tiene idea del valor actual de esta propiedad?» Elena negó con la cabeza. La empleada tecleó algunas cosas en la computadora y giró la pantalla para que ella pudiera ver. El número que apareció hizo que Sofía ahogara una exclamación de sorpresa. «Tía, eso es una fortuna».
El terreno que Elena había comprado hacía tantos años, cuando aún era joven y soñadora, estaba ahora en el centro de una zona exclusiva de la ciudad. El valor de mercado era más de 10 veces mayor que el de la casa donde vivía. Voy a necesitar su ayuda para realizar 2 transacciones, Elena le dijo a la empleada, su voz serena contrastando con el torbellino de emociones en su pecho. Primero quiero vender la casa, después quiero transferir la propiedad del terreno. Sofía observaba atónita mientras la tía conducía la conversación con una seguridad que nunca había demostrado antes. Era como si una nueva Elena hubiera emergido de las cenizas de tanto sufrimiento. Esa misma tarde, visitaron 3 casas en un pueblo. La última de ellas, una propiedad modesta pero acogedora, con un patio repleto de árboles frutales y una terraza espaciosa, inmediatamente cautivó el corazón de Elena. El precio era justo, muy por debajo del valor que recibiría por la venta de su casa actual. Comenta qué crees que va a pasar y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. Es aquí, susurró Elena tocando el pasamanos de la terraza con cariño. Es aquí donde voy a empezar de nuevo. Mientras firmaba los papeles de la compra, una lágrima solitaria resbaló por su rostro. No era una lágrima de tristeza, sino de liberación. Años y años de abnegación, de vivir exclusivamente para el otro, estaban finalmente llegando a su fin. En el camino de regreso, Sofía no podía contener su curiosidad. Tía, ¿por qué nunca contó sobre el terreno? ¿Por qué guardó ese secreto por tanto tiempo? Elena miró por la ventana del coche, observando el paisaje que pasaba. Una es madre, Sofía, a veces guarda ciertas cosas no por maldad, sino por precaución. Aquel terreno era mi única garantía de que un día, si todo salía mal, yo tendría cómo empezar de nuevo. El celular de Elena sonó, interrumpiendo la conversación. Era Mateo. Por tercera vez en ese día, ella dejó que la llamada se fuera al buzón. Las decenas de mensajes que él había enviado permanecían sin leer. Él debe estar desesperado por saber de la casa, comentó Sofía, con un dejo de amargura en la voz. Que espere, respondió Elena, con una serenidad que se sorprendió. A sí misma. Pasé 35 años esperando por él. Ahora es mi turno de hacer las cosas a mi tiempo. Los días siguientes fueron de intensa actividad. Elena y Sofía comenzaron a separar lo que se llevarían a la casa nueva. Cada objeto tenía una historia. Cada fotografía desencadenaba un recuerdo. En una caja antigua encontraron el primer uniforme escolar de Mateo, cuidadosamente guardado. Lo cosió a mano, recordó Sofía, pasando los dedos por la tela descolorida. Trabajó 3 noches seguidas para terminarlo a tiempo. Elena tomó el uniforme, sintiendo la textura de la tela entre los dedos. Por un momento, revivió aquellas noches de trabajo intenso, el sonido de la máquina de coser cortando el silencio de la madrugada, las manos doloridas pero persistentes. ¿Sabes, Sofía?, dijo ella, doblando cuidadosamente el uniforme. Hay ciertas cosas que una guarda no por el objeto en sí, sino por lo que representa. Cada puntada de este uniforme cuenta una historia de amor. Un amor que tal vez fue demasiado grande, demasiado sofocante. Mientras organizaban las cosas, las llamadas de Mateo se intensificaron. Él comenzó a llamar a los vecinos, queriendo saber qué estaba pasando. Doña Celia, la vecina de al lado, vino afligida a contarle que él estaba haciendo muchas preguntas, queriendo saber si su mamá estaba vendiendo la casa. Fue en una de esas tardes de organización que Elena tomó otra decisión que cambiaría todo. Sentada en la terraza, observando la puesta de sol con Sofía a su lado, ella finalmente verbalizó lo que venía martillando en su mente. «Quiero que te quedes con el terreno», dijo simplemente. Sofía se atragantó con el café que estaba tomando. «¿Qué? Tía, usted no puede...» «Sí puedo», interrumpió Elena, su voz suave pero decidida. «Tú dejaste tu empleo para cuidarme, en el hospital. Estás aquí conmigo ahora, ayudándome a reconstruir mi vida. Tú te mereces esto, mi hija». Las lágrimas comenzaron a resbalar por el rostro de Sofía. Pero es mucho dinero, tía. Es su seguridad. Elena sonrió, una sonrisa serena que iluminó su rostro cansado. Mi seguridad ahora es otra, Sofía. Es saber que tomé la decisión correcta, que estoy entregando este regalo a alguien que realmente lo merece. Esa noche, después de que Sofía se fue a dormir, Elena se sentó en su cama y por primera vez abrió los mensajes de Mateo. Eran decenas de ellos,
cada uno más desesperado que el anterior. Mamá, necesito hablar contigo urgente. Mamá, es sobre la casa. Por favor, llámame. Los vecinos dicen que estás vendiendo. No puedes hacerme esto. Mamá, ¿y mi departamento? ¿Cómo le voy a hacer con Regina? Elena leyó cada mensaje con calma, sintiendo una mezcla de tristeza y liberación. Después, hizo algo que nunca había hecho antes. Bloqueó el número de su hijo. Sus manos temblaban, pero su corazón estaba en paz. Mañana sería el día de la mudanza, el día de dejar atrás no solo una casa, sino toda una vida de sacrificios unilaterales. El futuro era incierto, pero por primera vez en muchos años, era un futuro que ella había elegido para sí misma. La mudanza a la casa nueva sucedió en una mañana de domingo. El camión de mudanzas estaba cargado solo por la mitad. Elena decidió llevar consigo solo lo esencial. De hecho, cuanto más se preparaba para partir, más se daba cuenta de que necesitaba menos cosas de las que imaginaba. Mientras cerraba la puerta de su antigua casa por última vez, una sensación extraña se apoderó de su pecho. No era exactamente tristeza ni arrepentimiento. Era como si estuviera cerrando no solo una puerta, sino un capítulo entero de su vida. ¿Está lista, tía?, preguntó Sofía suavemente, sosteniendo el brazo de Elena. Antes de que pudiera responder, un coche frenó bruscamente frente a la casa. Mateo bajó apresurado, con el pelo revuelto, ojeras profundas marcando su rostro. Regina, su novia, venía detrás, su expresión una mezcla de indignación y preocupación. ¡Mamá!, gritó Mateo corriendo hacia Elena. ¿Qué piensas que estás haciendo? ¿Cómo puedes vender la casa sin consultarme? Elena permaneció, en silencio, observando a su hijo con una calma que nunca había sentido antes. Él parecía tan diferente del niño por quien había sacrificado todo. O tal vez ella era la que estaba viendo todo con otros ojos ahora. «No puedes hacer esto», continuó él, gesticulando frenéticamente. «Esa casa. La mitad es mía por derecho. ¿Cómo voy a comprar mi departamento ahora? Regina y yo ya dimos nuestra palabra, ya hicimos planes». Regina se acercó, sus tacones altos golpeando con fuerza contra el asfalto. «Doña Elena, está siendo muy egoísta. Mateo es su único hijo. ¿Cómo puede abandonarlo así?» Fue Sofía quien respondió primero, dando un paso al frente. ¿Abandonarlo? ¿Dónde estaban ustedes cuando ella estaba internada en el hospital del seguro? ¿Dónde estaban cuando ella necesitaba ayuda? «No te metas», le gritó Mateo a su prima. «Esto es entre mi mamá y yo. Tú no tienes nada que ver con esto». Elena levantó la mano, pidiendo silencio. Su voz salió baja, pero firme. «Mateo, tienes razón. Esto es entre tú y yo. Por eso mismo, necesito decirte algunas cosas». Ella dio un paso en dirección a su hijo, sus ojos fijos en los de él. «Durante 35 años viví exclusivamente para ti. Cada centavo que gané, cada minuto de mi día, cada gota de sudor fue dedicada a tu bienestar. Nunca me quejé, nunca pedí nada a cambio». Mateo intentó interrumpir, pero ella continuó. «Cuando decidiste mudarte a otra ciudad, lo acepté. Cuando tus visitas comenzaron a ser más raras, lo entendí. Cuando tus llamadas se volvieron mensuales, me tragué el llanto y dije que todo estaba bien». Las lágrimas comenzaban a formarse en los ojos de Elena, pero su voz no flaqueó. «Pero ¿sabes cuándo me di cuenta de que algo andaba muy mal? No fue cuando dejaste de venir a verme. No fue ni siquiera cuando no apareciste en el hospital del seguro. Fue cuando recibí esa carta». Ella sacó el sobre arrugado de su bolsa. «Una carta, Mateo. Ni una llamada, ni una visita. Una carta fría pidiendo que vendiera la casa porque necesitabas el dinero. Como si yo fuera solo una cuenta en el banco». Regina dio un paso al frente, su voz cortante. «¿Está tergiversando?» «Todo. Mateo solo pidió lo que le corresponde por derecho». «¿Derecho?», repitió Elena, ahora con una sonrisa triste. «¿Qué derecho es ese, mi hija? ¿El derecho de ignorar a la propia madre cuando más te necesitó? ¿El derecho de aparecer solo cuando necesitas dinero?» Mateo se pasó las manos por el pelo, exasperado. «Mamá, estaba ocupado. Tenía juntas importantes, plazos que cumplir. Ya sabes cómo es mi trabajo». «Lo sé, hijo. Lo sé muy bien. También estaba ocupada. Cuando tuviste aquella crisis de asma a los 12 años, estaba en medio de una limpieza importante.
pero dejé todo y corrí 3 kilómetros contigo en brazos hasta el hospital. El silencio que siguió fue pesado. Incluso los vecinos, que observaban discretamente la escena desde sus ventanas, parecían contener la respiración. La casa está vendida. Elena continuó, su voz más suave ahora. El dinero ya está depositado en mi cuenta. Y no, hijo, no vas a recibir ni un centavo. ¡No puedes hacerme esto!, explotó Mateo. Voy a buscar mis derechos. Voy a contratar un abogado. Puedes buscar, respondió Elena con calma. La casa estaba solo a mi nombre. Cada pago fue hecho con mi sudor. No hay nada que puedas hacer. Regina tiró del brazo de Mateo, susurrándole algo al oído. Él la ignoró, con los ojos fijos en su madre. ¿Y a dónde vas? ¿Vas a vivir con esta interesada de Sofía? Fue la primera vez que Elena sintió que su calma vacilaba. Cuidado con lo que dices, Mateo. Sofía ha hecho por mí en una semana más de lo que tú has hecho en los últimos 5 años. Ah, claro, se rió él amargamente. Y ahora ella va a heredar todo, ¿no? Le vas a dar a ella lo que es mío por derecho. Elena cerró los ojos por un momento, respirando hondo. Cuando los abrió de nuevo, había una determinación diferente en su mirada. Sabes, hijo, tienes razón en una cosa. Voy a darle todo a Sofía. Sí, no solo el dinero de la casa, sino también el terreno que compré hace 30 años. El rostro de Mateo palideció. ¿Qué terreno? Un terreno que compré cuando tú aún eras pequeño. Nunca te conté porque quería tener una garantía. Algo solo mío. Hoy vale más que esta casa 10 veces. Regina soltó una exclamación de sorpresa. Mateo se tambaleó como si hubiera recibido un golpe. ¿Tú tenías todo ese dinero y nunca me contaste? ¿Nunca me ayudaste? ¿Ayudarte?, repitió Elena, su voz temblando levemente. Yo te di todo, Mateo. Todo, menos eso. Y ahora sé que fue lo único que hice bien en la vida. Porque ese dinero va para alguien que me ama. De verdad, no por lo que puedo dar, sino por lo que soy. El camión de mudanzas encendió el motor, un recordatorio de que era hora de partir. Elena se acomodó la bolsa en el hombro y le dio una última mirada a su hijo. Espero que un día entiendas, Mateo. Espero que un día te des cuenta de que el amor de verdad no se cobra, no se exige, no se mide en dinero. El amor de verdad se da. Con esas palabras, se dio la vuelta y caminó hacia el coche donde Sofía la esperaba. Dejó atrás no solo una casa, sino también las cadenas invisibles que la ataban a una vida de sacrificios unilaterales. Los primeros días en la casa nueva fueron de adaptación. El silencio de un pueblo, tan diferente del ruido constante de la ciudad, inicialmente incomodaba a Elena. Pero poco a poco, aquella quietud fue transformándose en paz. Las mañanas comenzaban con el canto de los pájaros, no con bocinas de coches. El aire olía a tierra mojada, no a humo. Sofía había decidido quedarse por algunas semanas para ayudar a la tía a establecerse. Juntas, crearon una nueva rutina. Plantaron flores en el jardín, organizaron los muebles, hicieron pequeñas reparaciones en la casa. Cada día traía un nuevo descubrimiento, una nueva posibilidad. Pero la paz se vio interrumpida cuando, en una tarde cualquiera, Elena encendió la televisión y se topó con su propio rostro en la pantalla de un programa local. La noticia mostraba fotos suyas, algunas incluso del periodo en que estuvo en el Hospital del Seguro, y tenía como título: Hijo denuncia abandono y apropiación, indebida de herencia por madre anciana. Sus manos temblaron al subir el volumen. La voz de Mateo, entrecortada y aparentemente emocionada, llenaba la sala. Mi madre cambió completamente después de que conoció a mi prima. Fue manipulada, convencida de vender nuestra casa familiar y mudarse lejos. Ahora descubrí que ella tenía un terreno valioso y le dio todo a esta prima, dejándome sin nada. Como pueden ver, ella no está en condiciones mentales de tomar decisiones. Elena apagó la televisión, con el corazón latiendo acelerado. No por la acusación en sí, sino por la audacia, por la manipulación descarada de los hechos. En cuestión de horas, su teléfono comenzó a sonar incesantemente. Eran personas que habían visto la noticia, algunos conocidos preocupados, otros curiosos en busca de chisme. «Tía, no podemos dejar esto así», Sofía estaba indignada. «Él está tratando de hacerla parecer loca, incapaz. Necesitamos demandar a ese programa, exigir derecho de réplica». Pero Elena mantuvo la calma.
Años de trabajo duro le habían enseñado que algunas batallas no se ganan con gritos o amenazas. No, Sofía, no vamos a hacer nada de eso. ¿Cómo así? ¿Va a dejar que él mienta de esa manera? La verdad, Elena respondió suavemente. No necesita gritar para ser oída. Simplemente es. En los días que siguieron, la historia se extendió, como reguero de pólvora. En las redes sociales, personas que ni siquiera conocían a la familia comenzaron a tomar partido. Algunos defendían a Mateo, hablando sobre derechos de herencia e ingratitud. Otros apoyaban a Elena, especialmente después de que los vecinos de la antigua casa comenzaron a contar sus versiones de la historia. Doña Celia, la vecina de años, dio una entrevista emocionada. Aquella mujer trabajó como una condenada para criar a su hijo. Yo la veía saliendo de madrugada, volviendo tarde, siempre pensando en él. ¿Y dónde estaba él cuando ella necesitó? En el hospital del seguro sola, fue la sobrina quien la cuidó. Las palabras de doña Celia golpearon a Mateo como una bofetada. Su imagen de hijo dedicado comenzó a desmoronarse. En el trabajo, la gente comenzó a comentar, a mirar de reojo. Regina, su novia, comenzó a cuestionar la relación. Nunca me contaste que tu madre estuvo sola en el hospital del seguro, dijo ella una noche, después de ver otro comentario en las redes sociales. ¿Cómo pudiste hacer eso? La verdad, como Elena había previsto, comenzaba a salir a la luz por sí sola. Personas que conocían la historia comenzaron a compartir sus experiencias. Una excompañera de trabajo de Mateo reveló que él solía presumir de cómo su madre siempre cedía a sus peticiones de dinero. Otro conocido contó sobre cómo él se quejaba de las llamadas de ella, diciendo que eran una lata. Pero el golpe más duro vino cuando el dueño del departamento que Mateo pretendía comprar decidió hacer pública la negociación. Él quería que yo esperara el dinero de la venta de la casa de su mamá. Dijo que era seguro, que ella no tenía opción más que vender. Se me hizo raro en ese momento, ahora entiendo por qué. Con cada nueva revelación, el castillo de mentiras que Mateo había construido se desmoronaba un poco más. Su imagen de hijo dedicado e injusticiado se transformó en la de un hombre manipulador e interesado. Regina fue la primera en alejarse. No puedo casarme con alguien capaz de tratar a su propia madre así, dijo ella, devolviendo el anillo de compromiso. En el trabajo, los colegas comenzaron a evitarlo. Clientes cancelaron contratos, no queriendo asociarse con alguien con una reputación manchada. Mientras tanto, en la casa nueva, Elena continuaba su vida tranquila. Plantaba sus flores, hacía pan casero, platicaba con los nuevos vecinos. En Minot City, las tardes de domingo, se sentaba en la terraza con Sofía, tomando café y observando la puesta de sol. ¿No extraña la ciudad?, Sofía preguntó una vez. Elena sonrió, mirando el horizonte pintado de naranja y rosa. ¿Sabes qué extraño? Creer que necesitaba probar mi amor todos los días, que necesitaba anularme para ser una buena madre. Hoy sé que eso no es amor, es prisión. Las semanas se transformaron en meses. El jardín de Elena comenzó a florecer, llenando la terraza de colores y perfumes. Sofía, que inicialmente planeaba quedarse solo temporalmente, decidió mudarse definitivamente a un pueblo. Encontró un empleo local y rentó una casa cerca de la tía. Fue en una de esas tardes tranquilas que Elena recibió una llamada inesperada. Era la trabajadora social del centro comunitario local, preguntando si ella estaría interesada en dar clases de costura para un grupo de mujeres de escasos recursos. No necesita responder ahora, dijo la trabajadora social. Puede pensarlo con calma. Pero Elena no necesitaba pensarlo. Por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo algo porque quería, no porque necesitaba. «Acepto», respondió, sintiendo una alegría genuina brotar en su pecho. Las clases comenzaron la semana siguiente. 2 veces por semana, Elena compartía no solo técnicas de costura, sino también historias de vida con sus alumnas. Mujeres que, como ella, cargaban sus propios fardos, sus propias luchas. «Doña Elena», dijo una de las alumnas un día, «usted nos enseña mucho más que costura. Nos enseña sobre fuerza, sobre echarle ganas». Aquellas palabras tocaron hondo en su corazón. Sí, ella había vuelto a empezar. Y esta vez, el volver a empezar era verdaderamente suyo. 6 meses habían pasado desde la mudanza de Elena. El jardín que ella plantó con tanto cariño ahora explotaba en colores. Rosas rojas se mezclaban con margaritas blancas.
y el jazmín perfumaba las noches cálidas del pueblo. En la terraza, una mecedora nueva se había convertido en su lugar favorito para observar la puesta de sol. En una tarde particularmente agradable de domingo, mientras Elena regaba sus plantas, un coche desconocido paró frente a su portón. No necesitó mirar 2 veces para reconocer quién estaba al volante. Era Mateo. Su corazón se aceleró, pero no de alegría o expectativa. Era un tipo diferente de emoción, una mezcla de aprehensión y cansancio. A través del portón, podía ver que su hijo estaba diferente. Más delgado, con la barba descuidada, ropa sencilla que contrastaba con los trajes caros que solía usar. «Mamá», la llamó, su voz ronca y vacilante. ¿Puedo pasar?» Elena continuó regando sus plantas, con una calma que sorprendió, incluso a sí misma. «¿Para qué, Mateo? ¿Viniste a grabar otro video, a hacer otra noticia?» Él bajó la cabeza, sujetando las rejas del portón con fuerza. «No, mamá. Vine porque lo perdí todo. Comenta qué crees que va a pasar y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo». Lentamente, Elena puso la regadera en el suelo y caminó hasta el portón. De cerca, los cambios en Mateo eran aún más evidentes. Había arrugas nuevas en su rostro, y sus ojos cargaban un peso que ella nunca había visto antes. «Regina me dejó», continuó él, su voz quebrándose. «En la oficina, nadie quiere hacer negocios conmigo después de todo lo que pasó. Estoy viviendo en un cuarto rentado. Apenas tengo dinero para comer». «Y viniste por el dinero del terreno», Elena completó, no como una pregunta, sino como una constatación. «No», él respondió rápidamente, pero entonces vaciló. «Quiero decir, no solo por eso. Yo he pensado mucho, mamá, sobre todo lo que usted hizo por mí, sobre cómo yo le pagué». En ese momento, Sofía llegó en bicicleta, cargando una canasta con bolillos frescos y fruta. Al ver a Mateo, su expresión se endureció. «¿Qué estás haciendo aquí?» Mateo se encogió visiblemente. «Vine a hablar con mi mamá, Sofía. Es un asunto de familia». «¿Familia?» Sofía se rió sin humor. «¿Ahora sí es familia? Cuando la necesitó en el hospital del seguro, ¿no lo era?» Elena levantó la mano, pidiendo silencio. Con una calma, que venía de meses de reflexión y sanación interior, abrió el portón. «Vamos a platicar en la terraza, Mateo. Sofía, por favor, prepara un café para nosotros». En la terraza florida, sentados en las mecedoras, madre e hijo se encontraron en un silencio cargado de historias no dichas. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el perfume de las flores, mientras el sol comenzaba su descenso en el horizonte. «¿Sabes, hijo?», Elena comenzó, su voz suave pero firme. «Cuando eras pequeño y tenías esas crisis de asma, yo solía tomar tu mano toda la noche. Solo podías dormir así, con mis dedos entre los tuyos». Mateo bajó los ojos con lágrimas comenzando a formarse. «Me acuerdo, mamá. En aquel entonces yo creía que amor era eso. Dar todo de sí, no guardar nada, vivir exclusivamente para el otro. Tardé 62 años en entender que estaba equivocada». «Usted no estaba equivocada», Mateo murmuró. «Yo fui el que...» «No, hijo. Yo estaba equivocada, sí. Equivocada en creer que amor es sinónimo de sacrificio total. Equivocada en pensar que ser madre significaba dejar de ser persona. Equivocada en creer que te amaba más cuanto más me anulaba». El silencio que siguió fue llenado solo por el crujido suave de las mecedoras y por el canto de los pájaros, que se recogían. «Cuando me desmayé en aquel patio», Elena continuó, «sola, sin nadie para socorrerme. ¿Sabes cuál fue mi último pensamiento antes de perder la conciencia? No fue miedo de morir. Fue miedo de que nunca entendieras cuánto te amé». Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de Mateo. «Mamá, yo...» «Déjame terminar, hijo. En el hospital del seguro, cada vez que la puerta se abría, yo esperaba que fueras tú. Cada toque del celular, yo pensaba que era tu mensaje. Pero no viniste. ¿Y sabes qué es lo más triste? No me sorprendí». Sofía regresó con el café, sirvió las tazas en silencio y se alejó discretamente, dejando a madre e hijo solos de nuevo. «¿Qué quiere decir?», Mateo preguntó, su voz temblando.
Quiero decir que, sin darme cuenta, yo te enseñé que amor es algo que se cobra, que se exige, que se mide en sacrificios. Te crié creyendo que cuanto más alguien se entrega, más derecho tiene sobre el otro. Elena tomó un sorbo de café, dejando que sus palabras fueran absorbidas. Cuando mandaste aquella carta, pidiendo que vendiera la casa, no fue solo avaricia, fue también el resultado de años creyendo que tenías derecho sobre mí, sobre mis decisiones, sobre mi vida. Perdóneme, mamá. Mateo sollozó, cayendo de rodillas al lado de la silla de Elena. Perdóneme por todo, por la carta, por el video, por las mentiras. Elena tocó suavemente el cabello de su hijo, como hacía cuando era pequeño. No, vine al pueblo huyendo de ti, Mateo. Vine huyendo de quien yo era, de la mujer que pensaba que necesitaba sacrificarse para ser amada, de la madre que confundió amor con servidumbre. Ella se levantó lentamente, caminando hasta la orilla de la terraza. El sol ahora pintaba el cielo de tonos anaranjados, creando un espectáculo de colores que rivalizaba con su jardín. Hoy yo sé que el amor verdadero no pide nada a cambio. No exige sacrificios, no cobra deudas, no guarda facturas. El amor verdadero es como este jardín. Uno planta, riega, cuida, pero no puede forzar a las flores a crecer de la manera que uno quiere. Volviéndose hacia su hijo, Elena sonrió. Una sonrisa serena, de quien finalmente encontró su paz. Por eso, hijo, no te voy a dar dinero, no te voy a dar el terreno, no voy a intentar arreglar tu vida. Porque si lo hago, voy a estar repitiendo el mismo error. Voy a estar enseñándote, una vez más, que amor es trueque, que afecto tiene precio. Mateo permaneció de rodillas, sollozando bajito. Elena se acercó, sujetó su rostro entre sus manos y lo miró profundamente a los ojos. Pero te voy a dar algo mucho más valioso, la oportunidad de aprender a caminar solo, de descubrir que eres capaz, de entender que el amor verdadero no es dependencia, es libertad. Ella caminó hasta la cocina y regresó con una bolsa. Dentro había algunas frutas del huerto, bolillos caseros aún calientes y un pedazo de pastel que acababa de hornear. Toma, dijo, entregándole la bolsa a su hijo. Es solo eso lo que puedo darte hoy. El resto necesitas conquistarlo solo. Mateo tomó la bolsa con manos temblorosas, entendiendo finalmente la profundidad de aquel gesto. No era solo comida. Era una lección de amor verdadero, de límites saludables, de volver a empezar. Gracias, mamá, susurró él, levantándose lentamente. Yo voy a tratar de hacerlo diferente ahora. Cuando Mateo partió, el sol ya se había puesto completamente. Elena permaneció en la terraza, sintiendo la brisa nocturna acariciar su rostro. Sofía se unió a ella trayendo más café. ¿Está bien?, preguntó la sobrina preocupada. Elena sonrió, una sonrisa verdadera que iluminaba sus ojos cansados. Estoy en paz, mi niña. Finalmente en paz. Aquella noche, acostada en su cama, Elena pensó en cómo la vida da vueltas curiosas. Ella había pasado décadas creyendo que amor era sinónimo de sufrimiento, de abnegación total. Necesitó llegar a los 62 años. Necesitó caer sola en un patio. Necesitó perder casi todo, para finalmente entender que el amor verdadero es como sus flores. Crece mejor cuando tiene espacio para respirar, cuando tiene libertad, para florecer a su manera, a su tiempo. Su jardín ahora era su mayor alegría. No porque las flores fueran extraordinarias, sino porque cada una de ellas había crecido naturalmente, sin forzar, sin cobrar, sin exigir, exactamente como el amor debería ser. Y así, Elena se durmió con una sonrisa en los labios, arrullada por el sonido de los grillos y por el perfume de las flores que ella misma plantó. No en un jardín de sacrificios, sino en un jardín de liberación.